Testimonio de Julia Montauk sobre las acciones y motivaciones de su padre, el asesino serial Robert Montauk. Testimonio original dado el 3 de diciembre de 2002. Grabación de audio por Jonathan Sims, archivista jefe del Instituto Magnus, Londres. Comienza el testimonio. Mi padre era un asesino. No hay una forma razonable de negarlo en este momento. La evidencia dada por la policía era abrumante y yo misma llegué a ver su cobertizo. No vine a intentar limpiar su nombre. De todas formas no tendría sentido, ya que estoy segura de que saben que él murió en prisión el año pasado. 7 años no es lo suficiente para compararse a una cadena perpetua, pero dudo que fuera la libertad condicional que él hubiera esperado. Lo siento, tal vez eso no fue correcto decir. Como sea, su muerte es al por qué siento que tengo que contar su historia. Algo que nunca me había sentido capaz de hacer con total libertad. Siempre esperé que él lo contara al frenesí de los medios que siguieron el paso de su juicio. Pero sea cual sea la razón, guardó silencio. Creo que ahora entiendo un poco mejor por qué nunca hablo sobre ello. Prefirió que las personas sacaran sus propias conclusiones, pero al mismo tiempo no pude entender por qué solo se quedaba sentado sin decir nada, permitiendo que otros hablaran por él. Pero ahora quiero decírselo a alguien. Apenas finalicé mis sesiones asignadas con el tribunal, así que prefiero no hablarlo con la prensa amarillista y que sus encabezados anden diciendo: mi padre mató en nombre de un culto mágico, anuncia a la hija de un monstruo, y se encuentre pegado en la página 7 de una edición semanal. Respetables es difícilmente la palabra que usaría para describirlos, pero es mejor que nada. Pues sí, mi padre mató al menos a 40 personas en casi 5 años antes de que lo arrestaran en 1995. No hablaré de los macabros detalles. Si les interesa, pueden buscar el nombre Robert Montauk en los archivos del periódico. Habrá demasiada información allí. A los periódicos realmente no les importan los bombardeos americanos, porque en abril de ese año solo parecieron hablar de mi padre. También hay un par de libros sobre él. No hay ninguno solo que realmente recomiende. Pero supongo que no quedan cuerpos en el cobertizo de Ray Cowan es lo más cercano que puedo considerar realista. Aunque implique el hecho de que yo fuera su cómplice, a pesar de tener 12 años en ese entonces. Para ser honesta, supe la mayoría de los detalles gracias a los periódicos y a la corte, justo como todos los demás. Mi padre pasó los años de mi niñez matando docenas de personas, y yo no lo sabía. Pero mientras más pienso en mi infancia, estoy más segura de que algo más estaba sucediendo. No tengo teorías al respecto sobre lo que esto significa. Solo necesitaba plasmarlo en un papel en un lugar. Y este parece ser un lugar mejor que cualquiera. Siempre he vivido en la misma casa en York Road, en Danforth. Incluso ahora, después de lo que sucedió y todo lo que sé que pasó ahí, no me permito dejarla. Hasta donde sé, el cobertizo ya estaba incluido en la casa. Siempre estuvo en el jardín, antiguo, de madera y silencioso. No recuerdo que haya sido usado anteriormente, sino hasta la noche en que mi madre desapareció. Ahí fue cuando todo comenzó a ponerse extraño. Los recuerdos de mi temprana infancia son fragmentos, mayormente imágenes lejanas y sensaciones, pero recuerdo la noche en que desapareció como si hubiese sido ayer. Tenía 7 años y esa noche había ido al cine por primera vez en mi vida. Habíamos ido a ver Las Brujas, en el tiempo en que el cine ABC se encontraba en Shadesbury Avenue. Había visto películas anteriormente, claro, en una habitación pequeña con una televisión, pero ver una pantalla gigante era una maravillosa inspiración. Aunque la propia película era escalofriante, e incluso ahora diría que daba más miedo que cualquier película para niños tenía el derecho a dar. Recuerdo pasar la mayor parte del tiempo a punto de llorar, y me enorgullecí tanto de no haberlo hecho en absoluto. Cuando volvimos a casa me quedé despierta por un largo rato. La escena donde transforman a Luke en un ratón seguía reproduciéndose en mi mente, y por alguna razón también me dejó demasiado asustada para irme a dormir. Fue en ese momento en el que escuché un ruido abajo, como si algo pesado se hubiera caído. No tenía ningún reloj en mi habitación, así que no tenía idea de qué hora era.
pero recuerdo haber mirado por la ventana y el mundo estaba oscuro y completamente silencioso. Volví a escuchar el sonido y decidí bajar a ver qué es lo que era. El descenso fue casi negrura pura e intenté hacer el menor ruido posible para que nadie supiera que estaba ahí. El cuarto escalón de la parte alta siempre crujía, de hecho todavía lo hace, pero no creo haberlo escuchado crujir tan fuerte como lo hizo esa noche mientras bajaba lentamente. Las luces de abajo estaban absolutamente apagadas, excepto por la luz de la cocina, la cual podía ver desde el final de la escalera. Caminé hacia la cocina y la encontré vacía. La puerta trasera estaba abierta y una brisa fría llegó de ella y me hizo estremecer en mi pijama. Vi algo resplandecer en la mesa. Extendí mi mano y vi que era el colgante de mi madre. El diseño siempre me habría deslumbrado con su belleza. Era de plata, con una forma abstracta de una mano, con un símbolo en ella, que supongo que debía ser un ojo cerrado. Nunca la había visto quitárselo. En mi mente, de una niña, creí que solo lo había dejado en la mesa, en un accidente, y que la puerta abierta no significaba nada. Subí las escaleras, y el colgante estaba atrapado firmemente en mi mano, pues se lo iba a devolver. Y por supuesto no estaba en la cama. El espacio junto a mi padre estaba vacío. Gentilmente toqué el hombro de mi padre y despertó lentamente. Le pregunté dónde estaba mamá, y él comenzó a decir algo hasta que vio la cadena de plata en mis manos. Se levantó rápidamente y comenzó a vestirse. Mientras se ponía su camisa me preguntó dónde lo había encontrado y le dije que en la mesa de la cocina. Me siguió hacia abajo y su mirada se fijó en la puerta abierta y se detuvo. En lugar de salir se dirigió al fregadero y abrió una de las llaves. Inmediatamente comenzó a salir un sucio líquido oscuro y el olor enfermizo de aguas negras llegó a mi nariz, aunque en ese momento no sabía lo que era. La luz de la cocina se apagó y en ese momento el lugar se volvió muy oscuro. Mi padre me dijo que todo estaba bien y que debería volver a mi cama. Sus manos temblaron ligeramente mientras me quitaba el colgante. No le creí, pero hice lo que me pidió de todas formas. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, esperando a que mi padre regresara esa noche. Pero estaba comenzando a amanecer cuando finalmente empecé a quedarme dormida. Eventualmente desperté. La casa estaba silenciosa y vacía. Me había perdido parte de mis clases, pero estaba bien porque no quería salir de la casa. Solo me quedé sentada en la sala de estar, quieta y en silencio. Casi estaba anocheciendo otra vez para el momento en que mi padre regresó. Su rostro estaba pálido y apenas me miraba. Solo caminó directamente al gabinete y se preparó un vaso de escocés. Se sentó junto a mí, vació el contenido del vaso y me dijo que mi madre se había ido. Yo no le entendí. Realmente todavía no lo hago. Pero lo dijo con tal certeza que comencé a llorar y no me detuve por un largo rato. Mi padre era policía. Estoy segura que lo han leído, así que cuando era pequeña solo supuse que la policía había ido a buscar a mi madre y había fallado en encontrarla. No fue hasta tiempo después que descubrí que nunca habían emitido un reporte sobre ella en las personas desaparecidas. Hasta donde sé, nunca había tenido abuelos que siguieron con vida, y aparentemente nadie notó que ella se había ido. Lo cual fue extraño, ya que tenía vagos recuerdos de ella, y sus amigos incluso antes de que desapareciera. Todos creen que ella fue la primera víctima de mi padre, pero nunca hubo suficiente evidencia para añadirlo a la cifra oficial. Ni siquiera importa. Si de algo sirve, no creo que lo hubiera hecho. No diré que no tenga sentido desde un punto de vista, pero recuerdo lo devastado que estuvo cuando desapareció. Comenzó a beber demasiado. Creo que intentó cuidar de mí lo mejor que pudo, pero la mayoría de las noches solo terminaba desmayado en su silla. Y ese fue el tiempo en el que comenzó a pasar mucho tiempo en el cobertizo. Realmente nunca le presté atención. Hasta donde sé, la estable construcción de madera solo era el hogar de un nido de arañas y de las oxidadas herramientas que mi padre usaba una vez al año para atacar la hierba salvaje de nuestro patio trasero.
Pero después de la desaparición de mi madre, un enorme candado apareció en la puerta, y mi padre se la pasaba mucho tiempo allí dentro. Me decía que hacía carpintería y a veces escuchaba el repiqueteo de enormes herramientas desde dentro, y luego me daba pequeñas figuras de madera, pero mayormente había silencio. Probablemente debió molestarme más de lo que hizo. Las horas que se pasaba ahí y el extraño olor que a veces se notaba, como carne conservada. Pero nunca le di importancia y tenía mi propio dolor con el que lidiar. También se iba la mayoría de las noches. Normalmente despertaba de una de mis pesadillas solo para encontrar la casa silenciosa y vacía. Lo buscaba y él no estaba. Por alguna razón nunca me asustaba por eso. No como lo había hecho cuando mi madre desapareció. Sabía que volvería en cualquier momento, cuando terminara con lo que había decidido que serían sus asuntos policíacos. A veces no dormía hasta que volvía. Una vez mientras estaba despierta, lo escuché venir a mi habitación. Pretendía estar dormida. No sé por qué, pero creí que me metería en problemas si se enteraba que estaba despierta. Se acercó y gentilmente acarició mi rostro. Sus manos tenían un extraño olor. En ese entonces no conocía el olor a sangre y estaba mezclada con un ligero toque de aguas negras. Me dijo algo en un susurro, cuando creyó que estaba dormida. Me prometió protegerme, asegurarse de que eso tampoco me llevará. Había un sonido estrangulado en sus palabras. Creo que estaba llorando. Cuando comenzó a irse, abrí mis ojos lo suficiente para verlo. Estaba de pie junto a la puerta. Su rostro estaba escondido entre sus manos, usando un overol gris pálido que estaba manchado con una sustancia espesa y negra. A veces deseo haberle preguntado algo esa noche. Me pregunto si sabía que estaba despierta, si se lo hubiera preguntado en ese momento de debilidad. Bueno, ahora ya es muy tarde. Los siguientes años noté que mi padre parecía lastimarse bastante, y rara era la vez en que no se le veía con unas cayolas, vendas o moretones. También de vez en cuando hallaba pequeños rastros o manchas de sangre en el suelo o en las mesas, especialmente en la entrada. Me volví una experta en limpiarlos, y nunca se me ocurrió darles demasiada importancia sobre su procedencia. Solo suponía que era la sangre de mi padre. Comenzó a quedarse en casa durante el día, y me dijo que había sido asignado permanentemente al turno nocturno. Y claro, le creí, y fue solo después de su arresto que descubrí que había renunciado a su puesto de trabajo en la fuerza policial. No supe de dónde vino el dinero después, pero siempre parecíamos tener suficiente. Sabiendo lo que sé ahora, suena horrible decirlo, pero esos fueron los mejores años de mi infancia. Había perdido a mi madre, él me consentía y juntos parecía que superaríamos nuestro dolor. Sé que lo he descrito como un alcohólico que vivía en un cobertizo, pero esas eran normalmente sus actividades nocturnas. Durante el día pasaba el tiempo conmigo. Solo hay una vez que puedo recordar que hubiera visitado el cobertizo en el día. Eso fue un par de años después de la desaparición de mi madre, y debía tener casi 10 años. El teléfono de la cocina comenzó a sonar y mi padre estaba arriba. Mi padre recientemente me había otorgado el permiso de responder el teléfono, así que estaba emocionada de tomar mi nueva responsabilidad. Levanté el teléfono y recité mi diálogo memorizado que tenía escrito en el recibidor. Hola, Residencia Montauk. La voz de un hombre pidió hablar con mi padre. Era una voz cansada, como la de un anciano, y en ese entonces creí que tenía un acento alemán, aunque cuando era niña muchas nacionalidades y acentos se amontonaban en mi mente, nombradas con el título alemán. ¿Quién habla?, pregunté, ya que tenía la conversación memorizada y quería utilizar lo mayor posible. El hombre sonó sorprendido ante mis palabras, y me dijo un poco dudoso que era del trabajo de mi padre. Le pregunté si era policía y después de un rato respondió sí. Me pidió decirle a mi padre que era el detective Reiner, quien llamaba por un nuevo caso. Para ese momento mi padre había bajado a la cocina para ver quién había llamado. Le conté y palideció notablemente. Me quitó el teléfono y lo puso junto a su oreja. No dijo nada, pero escuchó atentamente.
Después de un rato me dijo que me fuera a mi habitación, ya que esa era una conversación de adultos. Me volví para irme, pero mientras llegaba a la cima de las escaleras, la luz de la bombilla del pasillo explotó. Las bombillas en nuestra casa se rompían de vez en cuando. Mi padre decía que era por un cortocircuito, así que incluso a esa edad ya me había acostumbrado a cambiarlas. Así que di vueltas sobre mis pies y volví a bajar en busca de una nueva bombilla. Cuando llegué al cajón donde las guardábamos, escuché la voz de mi padre desde la cocina. Seguía hablando por teléfono y sonaba molesto. Lo escuché decir: no, no todavía, hazlo tú mismo. Y luego guardó un profundo silencio y escuchó. Antes de estar de acuerdo y decir que lo haría lo más pronto posible. Bajó el teléfono, se acercó al gabinete y se sirvió un trago. Pasó el resto del día en el cobertizo. Los que se la pasaban preguntándome una y otra vez durante la investigación de mi padre era si sabía dónde estaban los cadáveres. Les dije la verdad, no tenía idea. Decían que querían identificar a las víctimas, lo cual no podían hacer fácilmente con los restos que quedaron. No sabía dónde estaban los cadáveres, pero tampoco les conté sobre la otra forma en que tal vez pudieron haber identificado a las víctimas, las fotografías de mi padre. No dije nada porque no sabía dónde las escondía, y creí que solo empeoraría las cosas si no podían encontrarlas. Pero sí, mi padre tomó fotografías. Durante esos 5 años, comencé a notar gradualmente más y más cartuchos de fotografía dejados en todas partes de la casa. Esto me sorprendió porque, aunque mi padre y yo a veces salíamos de vacaciones, nunca tomábamos muchas fotos. Se lo pregunté y mi padre me dijo que había comenzado a aprender fotografía, pero no confiaba en los reveladores. Decían que arruinarían el cartucho, ya que aparentemente había tenido problemas así anteriormente. Le sugerí que construyera una habitación oscura para que él mismo las revelara. Había visto una en Ghostbusters 2 en la televisión la Navidad pasada y amaba la idea de tener una así. Su rostro se iluminó y dijo que la haría en la habitación de invitados. Y luego me advirtió que una vez que estuviera hecha, nunca podría entrar sin su supervisión, ya que habría muchos químicos peligrosos. No me importó, solo estaba tan contenta de que una idea propia hubiera hecho feliz a mi padre. Ese verano mi padre convirtió la habitación de invitados en una habitación oscura para revelar fotografías, y al igual que el cobertizo estaba encerrada casi siempre. Pero de vez en cuando mi padre me llevaba ahí adentro y revelábamos fotografías de autos o árboles o cualquier cosa a la que una niña de 11 o 10 años tomaría una foto. Sin embargo, la mayor parte del tiempo mi padre trabajaba ahí solo y mantenía la puerta cerrada mientras lo hacía. Casi lució feliz estos últimos años. No le di un vistazo sin tener su permiso hasta un par de semanas antes de que atraparan a mi padre. Fue la tarde de un sábado a finales de otoño y mi padre no estaba en casa. Pasé todo el día viendo televisión y leyendo, pero ya comenzaba a anochecer en el momento en que me comencé a aburrir estando sola. Crucé por la puerta de la recámara, que ahora era la habitación oscura, y me di cuenta de que la llave estaba en la cerradura. A veces recuerdo ese día y me pregunto si mi padre la dejó a propósito. Había sido tan cuidadoso por tantos años y ahora solo lo había olvidado. Conocía el riesgo, pero algo en mi interior no pudo resistirse a entrar. No habían fotografías. Hasta este día no sé dónde mi padre guardaba sus fotos reveladas. Pero había una docena de imágenes colgadas que se estaban secando. Siguen siendo una viva imagen en mi mente, en blanco y negro cubiertas de ese oscuro color rojo profundo de la habitación. Cada foto era el rostro de una persona, muy cercana e inexpresiva. Sus ojos eran vacíos y vidriosos. Nunca había visto un cadáver, así que no entendí realmente lo que estaba mirando. En cada rostro habían líneas gruesas que formaban estos símbolos que no reconocí, pero que claramente estaban plasmados en sus rostros, no solo en las fotografías. Me temo que no recuerdo los símbolos con toda claridad, solo los rostros en donde fueron dibujados, aunque no eran personas que yo reconociera.
Tampoco eran iguales a cualquier foto que la policía me mostró después. Nunca volví a la habitación oscura después de cerrarla tras mí ese día. Pasé las siguientes semanas preguntándome si debía contarle a mi padre lo que había visto. No sabía lo que había visto, no realmente, pero sentía como un secreto terrible y no sabía qué hacer. Finalmente decidí contarle. En ese momento estaba bebiendo en el sillón y apagó la televisión tan pronto como mencioné que había entrado en la habitación oscura. No dijo nada más mientras le conté lo que había visto. Solo me miró con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Cuando terminé se levantó y caminó hacia mí, y me sostuvo entre sus brazos, dándome el último y más duradero abrazo que alguna vez obtuve de él. Me pidió que no lo odiara, y me dijo que pronto terminaría y luego se volvió para irse. No tenía idea de lo que estaba hablando, pero cuando se lo pregunté, solo me dijo que necesitaba quedarme en mi habitación hasta que él regresara. Y luego se fue. Hice lo que me pidió. Fui a mi habitación y me quedé en mi cama intentando dormir. De alguna forma el aire se sintió pesado y al final pasé la noche mirando por la ventana hacia la calle de afuera. Estaba esperando algo, aunque no sabía qué. Recuerdo que eran las 2:47 de la mañana cuando comenzó. Finalmente tenía un reloj de alarma y la imagen sigue clara en mis recuerdos. Estaba sedienta y bajé en busca de un vaso de agua. Abrí la llave, pero lo que salió fue un chorro enorme y lodoso de aguas negras. Olía asqueroso y me quedé helada cuando recordé la última vez que había sucedido eso. Mi padre todavía no estaba en casa y fui a la sala de estar a mirar desesperadamente por la ventana en busca de su regreso. Yo estaba aterrada. Miré hacia la calle y me sorprendí por los pequeños que eran los reflejos de luz que las farolas hacían, extendiéndose a lo lejos, pero no tanto como debieron haberlo hecho. Había menos luces de las que se suponía que había. Estaba segura de ello. Y entonces vi la luz al final de la calle parpadear hasta apagarse. Esa noche no había luna visible, y todas las casas estaban en silencio. Cuando las luces de la calle se apagaron, solo quedó oscuridad. La luz más cercana falló, luego la siguiente y la siguiente. Una lenta y envolvente cortina de oscuridad se abría camino hacia mí. Las pocas luces que quedaban en las casas de la calle también desaparecieron mientras esa oleada se acercaba. Y yo solo me quedé ahí, incapaz de apartar la mirada. Finalmente alcanzó nuestra casa y todas las luces se apagaron al mismo tiempo y la oscuridad llegó. Escuché un golpe en la puerta de entrada, firme, calmado pero insistente. Y después silencio. No me moví. El golpeteo volvió a sonar, más rápido esta vez, y escuché cómo las bisagras de la puerta repiquetearon. Mientras el sonido aumentaba, comenzó a sonar menos y menos como una persona tocando, y más como carne húmeda siendo aplastado contra la firme madera de la puerta de entrada. Me giré y corrí hacia el teléfono. Lo levanté y escuché el tono de línea, y había llorado de alivio si no fuera porque ya estaba llorando de miedo. Llamé a la policía y tan pronto como respondieron comencé a balbucear lo que estaba sucediendo. La chica al otro lado de la línea fue paciente conmigo y mantuvo un tono gentil mientras insistía en que le diera mi dirección, hasta que finalmente me calmé lo suficiente. Casi tan pronto como se la dije, escuché que la puerta comenzaba a crujir. Solté el teléfono y corrí hacia la puerta trasera de la casa. En cuanto lo hice, escuché que la puerta de la entrada se abría de golpe a mis espaldas. Y escuché un gruñido. Fue estruendoso, profundo y pesado, como si fuera un animal salvaje, pero tuviera un tono que nunca fui capaz de identificar. No importó a dónde me volviera, parecía que provenía de la oscuridad justo detrás de mí. No tuve tiempo de pensar en ello mientras corrí hacia el patio trasero, y vi una luz que no esperé. Ahí frente a mí estaba el cobertizo. Brillaba,
en un monótono tono azul que pulsaba de cada grieta y soldadura, y no me detuve. Incluso a pesar de escuchar una y otra vez ese gruñido atrás de mí, corrí hasta él y abrí la puerta. Esa noche el cobertizo no estaba cerrado, y hasta este día no sé si me arrepiento de eso. La primera cosa que vi cuando abrí la puerta fue a mi padre, bañado en la pálida luz azul. No pude ver la procedencia del brillo, pero era muy deslumbrante. Estaba arrodillado en el centro de un vistoso patrón hecho de tiza trazado en el áspero suelo de madera. Frente a él yacía un hombre que yo no conocía, pero obviamente estaba muerto. Su pecho había sido abierto en dos y seguía expuesto y sangraba notablemente. En una mano mi padre sostenía un macabro cuchillo y en la otra tenía el corazón del hombre. Mi padre estaba diciendo un cántico y mientras la canción se volvía más fuerte, el corazón latía en su mano al compás del ritmo. Y la luz azul resplandeció y se atunaba de vez en cuando. Miré las paredes y me di cuenta de que estaban repletas de repisas. Cada una contenía frascos de vidrio, repletos de lo que después supe que era formaldehído, resguardando un corazón en cada uno, los cuales también latían junto con el que estaba en la mano de mi padre. Era algo extraño que noté en ese momento, pero recuerdo que el hombre muerto estaba usando el mismo colgante que mi madre, el diseño de una mano de plata con un ojo cerrado. No sé cuánto tiempo estuve mirando. Puede que hayan sido horas o tal vez solo unos minutos, pero luego escuché un gruñido detrás de mí y percibí una presencia. Antes de que pudiera reaccionar o gritar, el cántico de mi padre se elevó a un crescendo y clavó la daga en el corazón palpitante. Al mismo tiempo la presencia se desvaneció y el resplandor azul desapareció. Ya no podía escuchar el latido de los corazones. En ese silencio me di cuenta de que pude escuchar las sirenas de la policía a lo lejos. Escuché a mi padre decir que lo sentía y luego yo. Ya saben el resto: persecución, juicio, prisión, muerte. Dijeron que mantuvo 40 corazones en ese cobertizo. No incluyeron a su última víctima y, claro, la policía no llegó sino hasta que lo único que quedó fue un espeluznante gabinete de trofeos. Lo que fuera que hubiera visto mi padre hacer ahí, sus efectos se desvanecieron desde hace tiempo. No sé por qué mi padre hizo lo que hizo, y dudo alguna vez que lo haga, pero mientras más analizo estos sucesos en mi mente, estoy más segura de que tenía sus razones. La declaración termina. No hay mucho que añadir. Los reportes policíacos sobre Robert Montauk son lo que se esperaban, y hay pocos detalles que se puedan agregar. La mayoría de las investigaciones de este caso ya se ha hecho por fanáticos entusiastas de los asesinos seriales, los cuales, aunque encuentro raros y profundamente perturbadores, casi siempre prueban ser sorprendentemente útiles en casos de alto perfil público como este. Sin contar el cuerpo de Christopher Long, se recuperaron 40 corazones preservados del cobertizo de Robert Montauk. Estaban acomodados en las paredes en repisas individuales que formaban un patrón de 11 corazones en cada pared frontal y 7 en las que daban a la puerta. Las fotos de los patrones coinciden con varias fórmulas de geometría religiosa, pero no parecen pertenecer exactamente a ningún culto en específico. Otra cosa significativa es el hecho de que el resto de los otros cuerpos nunca fueron encontrados. El símbolo en los dos colgantes es de las personas pertenecientes a la Iglesia de las Huestes Divinas, un pequeño culto que había existido tras la destitución del ministro Maxwell Reiner de Pentecostés en Londres a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Sabía que reconocía el nombre. Es del testimonio 1106-922, aunque para este momento solo parece ser una coincidencia. Christopher Long era miembro de la iglesia y su familia no había sabido de él hasta 6 años antes de su muerte. El mismo señor Reiner desapareció de la vista pública en algún momento del año 1994 y el grupo se desintegró poco después. La policía intentó seguir la investigación gracias a la pista del caso de Montauk, pero nunca fueron capaces de localizar a ningún miembro dispuesto a declarar. La casa en York Road sigue estando habitada, aunque los actuales dueños destruyeron el cobertizo hace casi una década y lo reemplazaron con un patio. Robert Montauk murió en la prisión Wakefield el 1 de noviembre de 2002. Lo apuñalaron 47 veces.
Se desangró antes de que alguien pudiera encontrarlo. Tras leer este testimonio, hay 3 detalles interesantes que hay que señalar. No se encontró al culpable ni el arma homicida involucrados. Aparentemente estaba solo en su celda en ese momento, la cual supuestamente estaba cerrada. Y en el momento de su muerte se supo que la bombilla de su celda estalló, dejándolo en la oscuridad. Fin de la grabación.